Pues eso, que 20 minutos que restan para que dé la 1 y que les acompañamos hasta las 2 en una nueva edición de Hoy por Hoy a Coruña. Hoy le hemos dado un descanso a Teba Chacón, pero que nos acompañará de nuevo aquí ya desde mañana con José Antonio Martínez en la técnica, con David Iglesias preparando todo para que nos vean también muy bien y para contarnos después cosas de la agenda. Así que estamos empezando en esta mañana de tiempo así un poquito revuelto. Viván, la primera con V y la segunda con B, patrocina el tiempo. Y es que está lloviendo, se prevé que deje de hacerlo, sobre todo de cara a la tarde, y con esas máximas previstas en el entorno de los 20 grados, descienden un poco, 17 que tenemos ahora, al menos eso es lo que marca el termómetro en el centro de A Coruña. Nos vamos hasta la sala de pantallas de la policía local, allí nos atiende Fernando Naya. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Y cómo tenemos el tráfico a esta hora? Bueno, a pesar de la lluvia, el tráfico es fluido. De momento no está afectando de manera importante y tenemos un tráfico que, bueno, no hay problemas para circular, más que los típicos de la lluvia, en casos de seguridad, nada más que por eso. ¿Alguna previsión para las próximas horas? La única previsión que tenemos es el cierre del túnel de la Marina para los temas de mantenimiento. Va a ser el corte total con el acceso y la salida por Atochas para el parking entre las 23 y las 7 horas de la noche. Fernando Naya, sala de pantallas de la policía local. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Nos vamos hasta el Palacio Municipal de María Pita y saludamos a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Muy buenos días, alcaldesa. Hola, Pablo. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, porque son varios los temas que vamos a tratar, pero yo creo que el más relevante de este fin de semana, desde luego, es esa victoria del Depor, ¿no, alcaldesa? Pues sí, la verdad que fue un partido de los de siempre del Depor, ¿no? De estar muy nerviosos, pero al final, bueno, después del penalti en el minuto 44-45, nos fuimos tranquilos al descanso y luego ya fue pues un festival en la segunda parte, ¿no? Esos primeros minutos fueron un poco de nerviosismo, de más incluso, ¿no? Sí, estábamos todos un poco nerviosos, para qué decir que no, pero luego ya nos fuimos relajando y la segunda parte pues mucho más tranquilos y disfrutando, ¿no? De ese 4-0 que nos hace pensar y soñar en el ascenso. Bueno, Tampoco hay que ponerse demasiado eufóricos porque ya empezaba a enviarse por todos los WhatsApps el famoso vídeo de Arsenio, ¿no? Correcto, de cuidado con la fiesta. la prudencia de Arsenio que nos guíe en el camino, por decirlo, Vamos ¿no? a tenerlo muy presente porque yo creo que es necesario que esta semana veamos en bucle ese vídeo para no emocionarnos de más. Bueno, y cómo se plantea, ya no a nivel deportivo, que eso se lo dejamos a los futbolistas que ya bastante tienen con ello, pero claro, al nivel de organización, ¿cómo se plantea el sábado, alcaldesa? Bueno, pues este sábado ya visteis que 26.000 personas, 27.000 personas en el estadio y muchísima gente en los alrededores. Evidentemente habrá un dispositivo de seguridad y de tráfico preparado el próximo sábado y en el caso de que finalmente pues el Deportivo ascienda también tendremos un dispositivo en el resto de la ciudad y sobre todo pues te imaginarás que en 4 caminos, ¿no? Para prepararlo todo. Bueno, pues desde luego estaremos muy pendientes de ese dispositivo que esperemos que haya que tener que montarlo, vamos a decirlo. Esperemos que haya que tener que montarlo. Lo tenemos siempre y deseando que ojalá haya que desplegarlo, claro, porque eso significará que el Deportivo ascienda. Porque tiene además, porque siempre lo hablamos, ¿no? Incluso para la gente que no es deportiva, dice, mucho habláis de deportes, mucho habláis del Depor, mucho. Bueno, tiene ese componente del impacto que tiene para la ciudad, evidentemente, el hecho de que el Depor esté en la categoría profesional. Bueno, es que es más que un tema futbolístico, ¿no? La afición del Depor es muy transversal, desde niños a mayores y tiene a la ciudad volcada siempre que juega y más cuando pues nos estamos jugando el ascenso a la categoría profesional con todo lo que supone, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de ciudad. Imagínate, está previsto que en torno entre 3.000 y 5.000 personas vengan desde Albacete a Coruña con alojamiento, van a estar aquí pues un fin de semana y eso supone un retorno importantísimo para la ciudad a nivel de impacto económico y turístico, ¿no? Bueno, alcaldesa, esperemos, como decíamos, compartiendo mucho ese vídeo de Arsenio estos próximos días y cruzando los dedos y celebrándolo el sábado. Ojalá que sea así, pero no fue la única cita deportiva que tuvimos este fin de semana porque también la vimos con capa este domingo. Sí, efectivamente, en la carrera Runki, que celebramos en su primera edición, sobre 5.000 participantes en una carrera que fue
emotiva y emocionante, ¿no? Porque bueno, pues hemos demostrado una vez más que Coruña es una ciudad solidaria que apuesta por la inclusión en todos sus ámbitos y sobre todo en el deportivo. Y con esta carrera de 7 kilómetros que recorrió todo el paseo marítimo hasta la Torre de Hércules, después hasta el obelisco, entraba por María Pita y fue la verdad que una fiesta del deporte y sobre todo una manera de visibilizar a aquellos que tienen más problemas de movilidad y de otro tipo en esta carrera de superhéroes, que es lo que son, ¿no? Superhéroes, ellos, sus familias. Y bueno, pues una primera edición que yo creo que va a ser el germen y el origen de las futuras ediciones que van a ser un éxito. Desde luego que sí, además acompañó ahí el tiempo en una carrera sobre todo festiva, más allá de lo deportivo también desde luego muy, muy festiva. Alcaldesa, quería preguntarle también, vinculada a la cuestión de la movilidad, porque hemos visto cómo, sobre todo a lo largo de la semana pasada, pero también en días previos, empezaban a instalarse esas nuevas estaciones para el futuro servicio de Bici Coruña, que incluirá las bicis eléctricas. ¿En qué punto estamos de la instalación y cuándo podrían entrar en funcionamiento? Bueno, pues mañana vamos a presentar esas bicis eléctricas que ya por fin y después de tanto tiempo esperándolas están en la ciudad y a lo largo de este mes terminaremos de colocar todas las estaciones de Bici Coruña, las nuevas estaciones que llegan a todos los barrios de la ciudad y lo hacen de una manera accesible en una apuesta por la movilidad sostenible para universalizar su uso, hacerlo más seguro y mañana, bueno, pues presentamos esas bicis y a lo largo de este mes pues estarán ya todas las estaciones operativas. Más de 500 bicicletas y más de 50 estaciones. Con esos datos, con esta ya instalación, con esa ampliación a la ciudad y con la construcción de los carriles bici, de los que están por construir, ¿se le da ese impulso definitivo a la bici en La Coruña como movilidad alternativa al coche? Bueno, se le da creo que un impulso importante, ¿no? Porque, como digo, instalamos estaciones bicis de Bici Coruña nuevas en todos los barrios de la ciudad, es decir, cualquier vecino o vecina de Coruña va a poder tener una estación bici en su barrio y va a poder utilizarlo, a la vez que seguimos construyendo carril bici, sobre todo conectándolo entre el ya existente con los nuevos tramos que se van haciendo para facilitar la movilidad por toda la ciudad. ¿Ha habido alguna que otra crítica, alcaldesa, a algunos puntos en donde se han instalado esas nuevas estaciones? La crítica era que suprimían plazas de aparcamiento. Bueno, las estaciones de bici se colocan en la calzada porque son vehículos. No se pueden colocar en zonas peatonales. Las zonas peatonales son para los ciudadanos. Las bicicletas son vehículos y los vehículos van por la calzada. Esto es así, no solo en Coruña, no es una cosa que se me haya ocurrido a mí. Está en todas las ciudades europeas. Uno va a Madrid, a Barcelona, a París o a Londres y las estaciones de bici están en la calzada. Pero es que además en toda la ciudad, con las estaciones de bici, solo se han suprimido 8 plazas de aparcamiento. 8 plazas de aparcamiento frente a 500, o más de 500 bicicletas. Yo creo que la balanza y el balance es claro. Es más, en algunas zonas, como puede ser en la calle La Torre, donde está la farmacia, en la parte de arriba, incluso se ha aprovechado para reordenar el aparcamiento y se ha ganado una plaza más, porque se ha puesto aparcamiento en batería para hacerlo más seguro, para facilitar la instalación de las bicicletas y para evitar así además también que haya doble fila, que no contribuye ni a la mejora del tráfico ni a la mejora de la seguridad. Entonces yo entiendo que puede haber, cuando se toman medidas y de este tipo o de otro, ¿no? Que existen críticas, pero yo también creo que los datos están ahí y lo que es medible pues no es opinable. Es decir, se han eliminado 8 plazas de aparcamiento en toda la ciudad con la instalación de 50 estaciones de Bici Coruña. Respecto también a este servicio de Bici Coruña, ¿se va a adaptar de alguna manera para que exista la facilidad? Se decía, bueno, pues por ejemplo, a quien viene en alguno de los cruceros o quien viene a visitar en Coruña, para hacerlo más fácil para su uso, para que incluso pues eso, los turistas puedan utilizarlo. ¿Va a haber algún tipo de modificación? Sí, vamos a estudiar esa posibilidad. De entrada va a ser con la tarjeta Millennium o con la APP para los coruñeses, pero se estudiará alguna forma de hacerlo, bueno, pues universalizarlo, ¿no? En algunos puntos de la ciudad para que los turistas también puedan utilizarlo. Alcaldesa de Coruña, Inés Rey, muchas gracias por atendernos. Pues gracias a vosotros y que tengáis una buena semana.
Segunda Feria del Automóvil de Agrela. 9, 10 y 11 de junio. Descuentos especiales en stock. Vehículos de entrega inmediata. De 10 de la mañana a 8 de la tarde en los concesionarios Carrera e Hijos, Corgal Automóviles, Galcar, Gonzacar, Grupo Breogán, Fiateira Motor, Iupersa Finisterre Motor, Integral Motion, Motor Coruña, Sport Auto Galicia, Yáñez. 9, 10 y 11 de junio. Segunda Feria del Automóvil en los concesionarios de Agrela. Ya está aquí el fin de curso y en Centro Comercial Los Rosales queremos celebrarlo contigo por todo lo alto con un concierto de Mamá Cabra. Este jueves 9 de junio a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Además, inauguraremos el nuevo Parque Infantil Lolandia. Os esperamos a todos. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Teño unha franxa de vivo azul que cruza o meu corazón. Dende Fisterra a Verín e que do mar tomou a súa cor. Se nos seus aires vivir non podo. Cando estea lonxe, lévademe a ela. Polo menos teño os seus airiños nesta bolsa de pipas galegas. Pipas riquiñas, as únicas con bolsa de cascas para coidar a nosa terra. La más bonita. La más alegre. La estación del amor. Y de los mejores precios en Tifón. ¡Sí! Bienvenida primavera a Tifón Hipermueble. Bienvenidos los nuevos diseños, colores, tendencias. Y los mejores precios en sofás, salones, dormitorios, juveniles y mucho más. Dale la bienvenida a tu primavera en Tifón Hipermueble. Y las 24 horas en tifón.es. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre Arteixo. Permitidme 12:53 minutos, aquí seguimos en Hoy por Hoy a Coruña, que fagamos agora un exercicio de imaginación, porque claro, estes dous últimos anos non puidemos velo, non puidemos escoitar este son tan típico do Brán. Si vemos como se vai elevando un globo de papel. Empezan a sonar as campanas da igrexa. Aplaude a xente, porque claro, que botar ese globo ao aire costa, non saben, o seu tempo, pero aí tamén eses momentos de tensión. María Barral, alcaldesa de Betanzos, moi bo día. Hola, moi bo día. Bueno, ainda que non sexamos betanceiros algúns, emociona igualmente escoitar isto, emociona saber que este verán volve o globo de Betanzos porque volven as festas de San Roque. Pois non te imaginas o que me acaba de emocionar escoitar o que acabades de poñer de fondo. Pois claro que emociona. Despois de 2 anos sen festas, sen tantas e tantas cousas, e sen o noso globo, pois evidentemente claro que emociona. Este ano esperamos que sí, que teñamos festas e que teñamos globo e recuperar algo tan betanceiro e tan importante para todos e todas nós, que vai moito máis alá do mero lanzamento, que é un sentimento e algo moi importante para nós, un momento moi importante do ano. Dende logo que sí, bueno, máis alá, ademais do globo, recuperase outra tradición como son as festas dos caneiros, que, bueno, celebráronse un pouco daquela maneira, evidentemente non o que son as festas dos caneiros, sí que moitas familias pois optaron por subir os barcos, moitas sen ter que subir ali, sen subir a esa zona do propio dos caneiros, pero, bueno, tamén se recupera isto. Tamén, sí, a verdade é que nos estamos plantexando o verán xa con plena normalidade, como a un ano prepandémico, por así decirlo, para que todo o mundo entenda. Estamos xa dende aí tempo coa preparación da Feira Franca Medieval, que é o primeiro gran evento, por así decir, do noso verán betanceiro, e a partir de aí, pois todo o resto de actividades e, por suposto, as festas patronais de San Roque, que inclúen ese lanzamento do globo e as 2 xiras aos caneiros, pois tamén con moitas ganas, con moita ilusión, tamén con preocupación, mentiría se dixera o contrario, porque cando levas tanto tempo sin celebralo e todos e todas temos tanta ansia e tantas ganas e
tanta xente que ao millor lle correspondía por idade ir e este ano vai a ser a súa primeira vez e, bueno, sí esperamos que sexa un verano pois como eran e ademais inesquecible para todos e todas. Pois María Barral, la alcaldesa de Betanzos, moitísimas grazas por atendernos, que queríamos recuperar, claro, vimos este fin de semana que volvían as festas e queríamos compartir tamén neste inicio de programa esa alegría que terán todas as xentes de Betanzos, así que unha aperta grande. Pois moitas gracias a vos, unha aperta enorme dende aquí. Si quieres haberlo visto todo, disfruta del mejor homenaje a Queen de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el más auténtico tributo a Queen jamás logrado. God Save the Queen. 7 de julio, Palacio de la Ópera de A Coruña. Compra tus entradas en ataquilla.com, Taquilla Plaza de Ourense y cabeaproducciones.com. Colaboran Centro de Estética Ni Uno, Escuela de Baile Danza 10, tengotucoche.net, Cocinas Smith, Mampa Plus y Planeta del Mueble. Hostal Mesón Adelia patrocina la información deportiva. Aún nos quedan unos minutos antes de la 1 para hablar de la actualidad deportiva, que bueno, claro, es que se pueden imaginar por dónde va. Fran Hermida, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, qué emoción el sábado. Fuera del estadio, dentro del estadio, un poquito ahí en los primeros minutos, como decía con la alcaldesa, un poquito de nervios en los primeros minutos, pero luego ya todo, bueno, fluido. Sí, a partir de que entró el primer gol, pues yo creo que ya la cosa fluyó, como tú dices, ¿no? Pero sí, fue uno de esos días inolvidables, ¿no? El recibimiento al equipo, están las imágenes en el Instagram y en el Twitter de Coruña Deportiva, bueno, fue espectacular. Es que 2 horas antes del partido, Riazor ya estaba con miles de personas allí esperando para intentar animar, para poner también su granito de arena. Y bueno, lo que se vivió a mí me recordó pues aquellas jornadas de primera división, aquellos partidos donde el Depor también se jugaba cosas muy importantes. El momento donde el equipo llega y bajan del autobús, pues bueno, los decibelios que había en esa calle, la gran cantidad de gente animando, eso se tiene o no se tiene, y en A Coruña se tiene. Yo creo que es algo que tenemos que poner en valor entre todos, es decir, el Depor no es solo un club de fútbol, una entidad deportiva, el Depor es un diamante que tiene la ciudad y que tiene que cuidar. ¿Te gusta el fútbol o no? Es decir, igual que te diría a la inversa, pues mucha gente de fútbol que a lo mejor no le gusta la pintura, pero es que si tienes una exposición de pintura que te trae 100.000 personas a la ciudad y hacen gasto en la ciudad e invierten en la ciudad, pues bienvenido sea eso también, ¿no? En este caso es algo que está aquí, que hay que cuidar mucho, que ahora mismo en una categoría como es la tercera del fútbol español, pues nos deja imágenes que causan envidia en clubes que están en primera división, y yo creo que eso es algo que también define a Coruña como un factor diferencial, la manera que tiene de vivir el fútbol esta ciudad, ¿no? Y decía ahí con la mirada puesta en el sábado, claro. Sábado 6 de la tarde, desde las 5:15 lo vamos a vivir en Carrusel Deportivo Coruña, pero es que ahí ya es jugarse un ascenso a una carta, ¿no? Y hemos vivido pues ascensos en otras ocasiones donde, bueno, pues afrontabas partidos que te podían dar el ascenso, que en caso de fallar había un plan B. No, esto es a 90 minutos o a 120 si hay prórroga, pero no va más. Ahí va a salir un equipo que va a ascender y otro que va a salir muy escaldado. Y en este caso, además, son 2 equipos, Albacete y Depor, con proyectos muy serios para ascender de categoría y por lo tanto, bueno, no hay sitio en el ascensor para todos, uno se va a quedar con un palmo de narices y esperemos que no sea el Depor, así que Coruña Deportiva de esta semana muy enfocada a vivir pues una auténtica final para los blanquiazules. Desde luego que sí, por la primera cita, hoy ya a las 3:20 con todo el análisis. Fran Hermida, abrazo. Un saludo. Llega la 1, señales horarias informativos y enseguida estamos de regreso. Es la 1, mediodía en Canarias. Los miembros del Partido Conservador en el Reino Unido siguen posicionándose en torno a la moción de confianza que esta tarde decidirá el futuro del primer ministro Boris Johnson tras el cierre de filas de pesos pesados como los ministros de Economía y Exteriores. Comienzan a escucharse las voces más críticas. El que fuera uno de los hombres de confianza de Johnson y que es viceministro de Finanzas, Jesse Norman, cree que se necesita un nuevo liderazgo más inclusivo. La razón por la que defendemos que es el momento de que Johnson se vaya es porque ahora tenemos una visión más amplia de nuestras principales preocupaciones. No es solo sobre el Partygate, es una preocupación que afecta a cuestiones políticas fundamentales. Tenemos una profunda preocupación sobre la forma en la que se está llevando la política y es el momento en el que necesitamos un liderazgo que una, inclusivo, vigoroso y positivo.
Por lo demás, hoy les estamos contando en la SER que Podemos tiene previsto apoyar mañana en el Congreso la tramitación de la ley sobre la abolición de la prostitución presentada por el PSOE, a pesar de que no gusta en algunos sectores del espacio confederal. Hace unos minutos, la portavoz del partido, Alejandra Jacinto, argumentaba ese posible voto, aunque no aclaraba si habrá división en su grupo. Yo creo que la propuesta del Partido Socialista es una propuesta que se suma a los esfuerzos del Gobierno para combatir la explotación sexual y hay que debatirla en el marco de ser capaces de generar un acuerdo contra la industria proxeneta y la explotación sexual. De la campaña en Andalucía, a pocas horas del primer debate entre los candidatos, los partidos siguen marcando posiciones. El último, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que anima a la ciudadanía a movilizarse para evitar, dice, un gobierno de retroceso. Lo estamos observando, con lo cual solamente hay esas dos alternativas. Una alternativa de progreso, que es con un gobierno del Partido Socialista y con Juan Espadas, o realmente un gobierno, yo diría, de retroceso en todos los ámbitos y en los ámbitos sociales y de derechos con el Partido Popular y con la ultraderecha de Vox. La Fiscalía acaba de presentar una querella contra el Hércules Club de Fútbol por un presunto delito de alzamiento de bienes en el pago del traspaso de un jugador al Fútbol Club Barcelona. Según la acusación, la directiva del club habría desviado 2 millones de euros. Radio Alicante, Elena Escudero. La acusación sostiene que la operación se llevó a cabo para evitar el pago de la deuda de más de 3 millones que tiene el club con la Hacienda Pública desde 2011. Según ha conocido la SER de fuentes tributarias, los hechos se remontan al 31 de agosto de 2021, fecha en la que el Hércules cobró 2 millones de euros del Barça por el traspaso de Abde. El cheque fue entregado a Carlos Parodi, consejero delegado del Hércules, que con el propósito de evitar el cobro de la deuda lo habría ingresado a nombre de la fundación a través de una cuenta de la Caja Rural Central sin movimientos desde el año 2015. Los 2 millones se habrían troceado en 34 cheques. Para cobrarlos habrían abierto otra cuenta en la misma entidad e ingresaron los cheques para abonar diferentes pagos de la entidad deportiva. De esta forma, considera la agencia tributaria, han conseguido burlar las trabas para el cobro de la deuda. El precio de la luz bajará ligeramente mañana un 0,8% hasta situarse en los 193 euros el megavatio hora. Según el modelo de la Asociación de Consumidores Facua, la factura de la luz se ha disparado un 47% en los últimos 12 meses. Esta organización advierte del reducido impacto que tendrá el tope del gas y reclama al Gobierno más medidas. Ira Valdés. El usuario medio pagará casi 121 euros en su factura de la luz de mayo, según el modelo de Facua, que descarta segundas viviendas. Es la factura más barata de lo que llevamos de año, pero la sexta más cara de la historia y se encarece un 46,9% en tasa interanual. Precios que defienden desde Facua no se van a ver suficientemente aliviados con el tope al gas. Rubén Sánchez es su secretario general. Ojalá este gobierno al menos le reclamara a Bruselas acabar con esa fórmula tramposa de la subasta diaria, pero de momento se podría proteger a los consumidores considerando a todas las familias o a casi todas vulnerables. Y es que aunque la rebaja de impuestos ha supuesto un alivio, el kilovatio hora ha superado de media los 29 céntimos, un 72% más caro que hace un año. Vamos ya con la información del deporte. Sonia de Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rafa Nadal sigue siendo el nombre del día tras ganar su 14º Roland Garros y en París, cerca del Rey de la Tierra, un hombre de la SER, Pedro Follana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rafael Nadal ya se ha fotografiado con su 14º título de Roland Garros por el centro de París, la foto habitual después de ganar el título. Ya lo ha hecho en 14 ocasiones y a partir de hoy la vuelta a casa y sobre todo la preocupación por recuperarse de los dolores del pie izquierdo. Va a iniciar el tratamiento en los próximos días, veremos cuánto dura, si podrá estar o no más pronto sobre una pista, pero la prioridad ahora ha cambiado. Ahora es tratar de jugar sin dolor, por eso va a iniciar este tratamiento. Si funciona, podrá volver a jugar en breve, si no tendrá que buscar una alternativa. Hoy la prioridad es otra, pero Rafael Nadal celebra en París el 14º título de Roland Garros. Gracias, Pedro Follana. El fútbol pasa por la Liga de las Naciones. Hoy 2 partidos desde las 9 menos cuarto, Croacia, Francia y Austria, Dinamarca, mientras la selección española está obligada a ganar el jueves a Suiza en el tercer partido. Javier Herráez, muy buenas. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas tardes. La selección española que apura sus horas en Praga, viaje hoy a las 7:30 hasta Ginebra. El jueves se enfrenta a Suiza. Recordemos, 2 partidos jugados en esta Liga de las Naciones con 2 empates, queda todavía mucho. Recuerden, 4 encuentros ahora en junio, en septiembre los 2 restantes. Hasta el próximo año no se jugará la Final Four de este torneo de las Naciones. Y en baloncesto, pendientes del estado de salud de Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid permanece ingresado tras sufrir un infarto el pasado sábado. Sigue en observación y pasando pruebas médicas. ¡Soy un peonazo! ¿De qué podría ser modelo? ¿De pies? ¿De manos? ¿De boca? ¿De todo? ¿De nada? Ser modelo sería una opción, pero
Pero eso no va conmigo. ¿Tienes el último modelo en teléfono, televisión, consolas, batidoras? ¿Es el nuevo 993 Turbo? ¿Qué modelo era tu primer coche? Como en España, en ningún sitio. ¿Crees que España es un modelo de algo? Modelo, cantante y actriz. ¿En qué momento te has sentido mocatriz? Soy mocatriz. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro modelo en la SER. Soy mocatriz. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. De momento es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, en tiempo de hora 14, con José Antonio Marcos. Cadena SER. Servicios informativos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dip limpio y liso 60 lavados más suavizante Bernel azul 76 lavados, 11 euros con 95 céntimos. Y en frutería, nectarina amarilla, kilo, 2 euros con 15 céntimos. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. Canto traballo. Bueno, vou tomar un descansiño aquí mesmo, que sei que non hai cobertura, para que o xefe non me localice. Era aquí, creo. Bueno, carallo, o xefe. Perdón, agora a cobertura R chega a calquera curruncho. Duplicamos o número de antenas e incorporamos 5G para todos os nosos clientes. R, a compañía importa. ¿Y tú qué pintas? Bueno, yo... La verdad es que esto no está quedando muy bien. No te la juegues. Ven a El Mundo del Pintor, las tiendas de Ibersa, porque la confianza no se pinta, se consigue. En El Mundo del Pintor encontrarás todo lo que necesitas en pinturas, esmaltes, barnices y complementos. 24 tiendas en Galicia. Tus tiendas de confianza. Calidad, asesoramiento y precios de fabricante. El Mundo del Pintor. Toda una vida pintando Galicia de color. Freud, el súper de casa. En Freud te ofrecemos, como siempre, calidad a los mejores precios y elaborados de carnicería caseros que preparan los profesionales Freud, como la hamburguesa de ternera y cerdo a 5 euros con 99 céntimos el kilo. Freud, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22. En Cenor Electrodomésticos queremos celebrar lo bueno de conocernos con ofertas irrepetibles por nuestro 30 aniversario, como placa de inducción Whirlpool por 329,99 euros más 50 euros de regalo. Esta y muchas otras ofertas especiales te esperan. Son ya 30 años. Cenor, lo bueno de conocernos. Claudio, súper cerca de ti. Llena tu carrito con las super ofertas de siempre. Café cápsulas IFA eliges 16 o 20 unidades, 2,99 euros. Patatas fritas, onduladas o chips IFA eliges, bolsa 170 gramos, 70 céntimos. Súper cerca y súper bien de precio. Claudio, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña... ...Pablo Díaz Bouza... 1:09 minutos, arrancamos segunda hora de programa, segunda hora de Hoy por Hoy a Coruña, e como vimos facendo dende a pasada semana, iniciamos esa rolda de voceiros, de voceiras municipais, falando deses 3 anos que levamos de legislatura, do ano que queda para as vindeiras eleccións municipais, que xa saben serán aí a finais deste mes de maio, que xa vai rematando, así que dentro dun ano seguiremos falando, evidentemente, destas cuestións. María García, moi boas. Moi bo día, Pablo, que tal? María García, como saben, ou eso agradamos, porque logo de 3 anos máis lles vale saber quen é María García, voceira da Marea Atlántica, porque sempre facemos cando se fan estas preguntas de coñecemento dos políticos, eu digo, pero madre mía, pero como non coñeces, pero se falamos todos os días deles nos medios, como non coñeces o nome? Bueno, María, onte rematou a Marea Viva, que como se chamou a ese proceso impulsado para Marea Atlántica para establecer, entendo,
esas bases da candidatura de cara ás eleccións do 23. Aprobados os documentos xa cunha amplísima maioría, nun caso máis Moi de ampla, 80%, 96, non? Non me 96, 97, 84, o menor dos porcentaxes. Pendentes da convocatoria das primarias, que cando e como van ser? Bueno, van ser unhas primarias a través de listas abertas que se lanzan a continuación, é o vindeiro paso, ou seja, que a clausura do Congreso de onte é un punto seguido, porque seguimos traballando. Lánzanse a continuación, iniciamos antes do verán e posiblemente no outono teñamos os primeiros postos da lista das municipais, non? Os 10 primeiros postos. Por que duran tanto tempo? Bueno, pois porque na Marea Atlántica temos o hábito de consultar as bases e tamén porque nos pillan os meses de verán e sempre pois é máis difícil reunir a xente, pero bueno, é o que se lanza a continuación xa. Unhas listas nas que non veremos nin a María García nin a ningún dos concelleiros da Marea Atlántica que están actualmente na corporación. Efectivamente, xa anunciamos que iba a haber un relevo radical e aínda que sorprende, non? Porque habitual é consolidar caras na opinión pública, nos entendemos que é a mellor opción xa por saúde na organización. Cando naceu a Marea Atlántica, elaboramos o noso código ético, nos comprometimos a establecer un límite de mandatos, a non apoltronarnos na institución, non? Porque é fácil que te atrape esa burbulla e te desconectes da rúa. E dixemos que podíamos estar un máximo de 2 mandatos consecutivos, é dicir, 8 anos. Bueno, pois pasan xa eses 8 anos. Pero é que ademais fixemos a valoración, porque ese debate o tivemos, como sabedes, fixemos a valoración de que se queremos dotar de futuro a Marea Atlántica, se queremos ir lonxe, necesitamos incorporar tamén caras novas e non facer depender todas as cartas das mesmas 4 ou 5 persoas, non? Que son as que estamos habituadas a ver. Así que hai moitas razóns aquí. Eu tamén me gusta confesar, non? Que me sinto cansa e que necesito tamén que veña xente con enerxía e as pilas cargadas, pero que tampouco marcho lonxe, que nos quedamos aí a botar unha man e a que toda esa experiencia adquirida no goberno, na oposición, e nas políticas públicas, e no modelo de cidade, pois se trasvase ás persoas que collan o relevo. Preocupalles que ese cambio sexa un lastre, porque sí que se veía, por exemplo, o día que o anunciaron, tantos comentarios na nosa noticia, na nosa web, como nas súas redes, moitos comentarios de votantes da Marea Atlántica que dicían que era unha oportunidade perdida, que o mellor había que cambiar ese discurso, que non perder esa referencia que ten a xente de quen é María García, claro. Por exemplo, eu non o vexo así, case, pois igual halaga, non? Que te pidan que continúes, pero eu non estou de acordo. Eu creo que tampouco Xulio Ferreiro era unha persoa coñecida, conseguimos gobernar a alcaldía, tampouco Inés Rei o era, e creo que non debe ser ese o único criterio. Hai que escoller a unha persoa que teña ganas, que sirva, que cree equipo, que veña con ilusión, e desas hai unhas cuantas na Marea Atlántica. Quedome cunha cousa que tamén dixo antes respondendo, que está cansa. Claro, non vemos a políticos dicindo que están cansos. Como calificaría a profesión política? Digo profesión como tal, destes anos de traballo, do esforzo que supón, xa non falo só de vostedes, senón de que nos representa a nivel público e a nivel municipal, porque claro, é un traballo de todos os días, de a todas horas, de estar na rúa, eso de estar cansa. Bueno, eu creo que é un traballo moi absorbente, e se pasamos revista os últimos 7 anos, a Marea Atlántica naceu, preparouse, gañou unhas eleccións, gobernamos, concretamente eu, pero así era a maioría do equipo, sen pasar polo Concello antes, sen experiencia na oposición ou no goberno, e bueno, con todos os retos por diante, non? Logo, eleccións, perdimos o goberno, ahora estamos na oposición, en 7 anos que foron rapidísimos. Pasaron un montón de cousas. E a política é moi absorbente, ata certo punto case é incompatible coa túa vida privada, non? Entonces, bueno, ten esas dúas facetas de ser moi estimulante, de poder mover cousas en favor da túa cidade, e iso é o que seguramente nos engancha. Eu viña do ecoloxismo, estaba feita a demandar e reclamar melloras dende detrás da pancarta, e de súpeto pois estás en medio ambiente e podes impulsar un montón de políticas. Eso é precioso, é maravilloso. Entonces podo decir que estou cansa, pero tamén estou satisfeita, con crítica, do traballo realizado no goberno e na oposición tamén. Estamos marcando a xenda, eu creo, dende a Marea Atlántica, e estou orgullosa diso. E como se ven de cara a esa convocatoria electoral?
como nos vemos? Bueno, pois nos vemos con todos os motores encendidos, porque bueno, creo que o balance que fago deste mandato é que a Marea Atlántica, como decía, pois marcou a axenda. As políticas máis innovadoras que se impulsaron na cidade veñen da Marea Atlántica. E o momento de maior capacidade de actuación do Concello foi cando o Partido Socialista pactou coa Marea Atlántica. Podemos poñer branco sobre negro. Demanda a Marea Atlántica se aprobaron 2 orzamentos municipais neste mandato. Se non hai 3, é porque o Partido Socialista posiblemente non presente un tercer proxecto de orzamentos. Non porque nós o vayamos dificultar ou bloquear, ao contrario do que nos pasou a nós. Pero non só iso, senón o deseño de políticas públicas, a gratuidade das escolas infantís, a titularidade pública dos peiraos, o plan de saúde mental e a contratación de especialistas en psicoloxía para atender os centros cívicos e os barrios, as persoas que o necesiten, a empresa eléctrica municipal que ten que producir enerxía renovable, os 9 millóns do plan de dereito á vivenda, todo iso ou está feito ou está en marcha ou ten consignación económica nos orzamentos, e todo iso ven da Marea Atlántica. Tiveron vostedes esa doble vertente, a de, evidentemente, como dicía, de dar apoio para que se aprobasen eses orzamentos, para que se aprobasen boa parte das medidas, pero tamén da outra, quizáis como un dos grupos ás veces dicían dende o Partido Socialista moito máis críticos incluso que o Partido Popular, que a acción de goberno. Hai que selo, porque nós non viñemos aquí a reírlle as gracias a ninguén. Entonces, se hai que chegar aos tribunais, imos aos tribunais. E ademais, digo unha cousa, Pablo, gañamos as dúas veces. Gañamos cando impugnamos a decisión de non admitir as nosas emendas, as nosas propostas, e eran a vulneración de dereitos fundamentais, e gañamos. E gañamos cando dixemos que incorporaran unha transfuga ao goberno, e volvimos a gañar. Agora hai unha sentencia xudicial. Entonces, se estamos fora do goberno é para ter esa liberdade, para poder promover iniciativas, para poder facer propostas, colaborar, garantir esa gobernabilidade e ser críticos e tirar das orellas cando temos que facelo, e iso facemos. E entendemos que ambas as dúas cousas e atopar ese equilibrio é necesario para mirar polo ben da cidade e da cidadanía. Hai uns días entrevistábamos a esta mesma hora, foi o lunes da semana pasada, a Isabel Faraldo de Podemos, que non quixo formar parte do mesmo grupo político que a Marea cando comezou a formar parte da Corporación Municipal. Que tal as relacións entre eses grupos á esquerda do PSOE? Bueno, a verdade é que foi unha decisión que lamentamos moito no seu momento, non? Porque efectivamente Isabel Faraldo formou parte da candidatura da Marea Atlántica e a metade de mandato pois decidiu non incorporarse ao grupo municipal. Eso para nós é un fraude ao electorado, 20.000 persoas que votaron unha candidatura unitaria, non? Ou seja, que o que teño que decir é que a confianza nese sentido pois está deteriorada, pero non creo que sexa de moito interese enredarse en leas e perder de vista o que é o interese da cidadanía, que é trasladar as súas demandas ao pleno e impulsar políticas públicas. En eso estamos. A mí me interesa moito máis que o goberno de Inés Rei se gaste os 9 millóns que ten no orzamento en políticas de vivenda que discutir sobre se Podemos tomou decisións acertadas ou desacertadas. E mirando o futuro, ela falaba de que, bueno, que está mirando o proxecto o que sexa de Yolanda Díaz. No caso da Marea Atlántica, como se articularía esa posibilidade de formar parte de ese proxecto que veremos como é? Claro, porque ainda sabemos pouco, claro. Claro, non sabemos moi pouco tamén, Pablo, e a verdade é que estamos abertas a estudar as propostas que nos cheguen se son interesantes, non? De alguma maneira se tamén entenden a traxectoria da Marea Atlántica na cidade e quen somos, non? Entonces, abertas a estudiar todo. Tamén digo que nos falta moita información sobre que, cando, como, donde, non? Entonces, bueno, pois nos, entre mentres, seguimos o noso camiño. Acabamos de pechar a Marea Viva, que é esa gran asamblea, ese gran congreso. A continuación se lanzan as primarias. Despois do verán empezaremos co programa, a nosa proposta de goberno para as vindeiras municipais. E se en algún momento chega unha proposta, por suposto que sea de estudiar. Pois María García, voceira da Marea Atlántica, volveremos a falar no futuro seguro. Por suposto, xa sabedes onde estamos. Ata o ano que ven quedan moitas semanas e moitos meses aínda. Xa sabedes onde estamos. Moitas gracias, Pablo. Moitas grazas a ti. Son a 1:20. Cocinas Express, cocinas únicas a precios de fábrica. La cocina perfecta existe. ¿Cuál es la tuya? Ven a Cocinas Express, un nuevo concepto de tienda de cocinas. Encontrarás la cocina que se adapta a tus necesidades con la mejor calidad y precio. Actual, a medida y financiada hasta 2 años sin intereses. Visítanos en Juan Flores 47 o en cocinasexpress.com. ¡Te esperamos!
La Asociación Zona Comercial Obelisco celebra el día 10 de junio su Noche Blanca. Ven a disfrutar a la Marina de música en directo, zonas de juego infantil, degustaciones, descuentos y mucho más. Desde las 12 de la mañana a las 10 de la noche. Organiza Federación Unión de Comercios Coruñeses, colabora Zona Comercial Obelisco y Ayuntamiento de La Coruña. O xornalista Guillermo Fesser é un dos convidados do 6º Encontro Internacional Acampa pola Paz. Presentará o documental El monstro invisible, a historia dun cativo filipino que traballa nun vertedoiro sen deixar de sorrir. E falará de Marcelo, a novela coa que dibuxa as dificultades dos migrantes hispanos en Estados Unidos nos 60. Do 9 ao 11 de xuño nos Xardíns. Cita con Acampa, redeacampa.org. La Universidad Intercontinental de la Empresa, UIE, abre sus puertas. La universidad de calidad centrada en el estudiante. Infórmate de sus grados y másteres oficiales, impartidos simultáneamente en A Coruña y Vigo. Súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Llama hoy al 989 75 55 o visítanos en uie.edu. En esta segunda hora de Hoy por Hoy a Coruña, después de mucha política, vamos a descongestionar y así un poquito el ambiente. Vamos a hablar de música, porque coincidiendo con su 70º aniversario, la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña nombraba hace unas semanas, bueno, hace 2 meses creo ya, si no me equivoco, ahora le preguntaremos, al tenor hispano-venezolano Aquiles Machado. Muy buenas, Aquiles. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? 2 meses. Sí, por ahí, ¿no? Más o menos. Por ahí, ya casi. Bueno, nuevo director artístico en sustitución de César Gonenburger, Machado, que era hasta ahora director artístico del programa educativo Más que Ópera de la Comunidad de Madrid. Antes tiene toda una trayectoria musical vinculada al mundo de la ópera. No sé si es la primera vez que estás de este otro lado. Bueno, yo he estado de este otro lado, lo que llaman el lado oscuro entre los cantantes, varias veces, he estado varias veces, pero es la primera vez que asumo una dirección artística con perspectiva de larga durada y de la calidad y de la trayectoria que tiene la ópera de Coruña, ¿no? Bueno, es que en todas las profesiones hay un lado oscuro, entonces sabemos que ahora el de la ópera es este. El de siempre ha sido. Bueno, no sé si se marca algunos objetivos en la llegada o si está aún empezando a sentarse. Sabemos que ha tenido reuniones para empezar a preparar y hablaremos de ello la nueva temporada lírica de cara a septiembre y en adelante. Pero bueno, ¿con qué objetivos viene? A ver, la intención es tratar de seguir la línea que está llevando o que ha llevado hasta ahora la Ópera de Coruña. La Ópera de Coruña ha crecido muchísimo en los últimos años y ha crecido muchísimo no solamente en el reconocimiento nacional, sino también en el internacional. Hay muchísimos artistas que se han interesado por ella y que hoy día una de las cosas que creo yo que yo puedo colaborar en este sentido con la Ópera de Coruña es intentar de que estos espacios se amplíen para poder tener a todos esos artistas que están interesados. Bueno, hasta ahora se hacen 2 títulos de ópera grandes y eso deja a mucha gente por fuera de la Ópera de Coruña. Entonces hay que aprovechar que quieren venir acá y disfrutar de la Ópera de Coruña para traerlos, ¿no? Entonces para ello el plan es un poco tratar de ampliar el número de títulos que se hacen en el año en la Ópera de Coruña, sobre todo ampliar los títulos escenificados que se hacen en la Ópera de La Coruña. Y siempre con la mirada puesta en el talento local y el talento nacional, sobre todo, para poder así hacer una sinergia que permita ya no solamente a la ópera crecer internacionalmente, sino a los artistas que en ella participan también crecer internacionalmente. Yo creo que es importante. En esa parte de ese crecimiento internacional, lo mencionaba usted, la Ópera de Coruña que se ha consolidado es uno de los referentes, desde luego, a nivel nacional. ¿Es momento de dar ese paso, de mirar un poco más allá? Yo creo que sí. En este momento creo que tiene el atractivo suficiente como para llenar Coruña de gente con franelitas I Love Coruña y I Love Ópera de La Coruña por todos sus rincones. Yo creo que este es un momento importante, que se convierta también en un reclamo turístico de la ciudad, que se convierta
ya no solamente en una actividad que beneficie a los coruñeses, sino que beneficie a toda la región, que sea expansiva en ese sentido. Y visto que tenemos tantas fronteras cerca, ¿por qué no intentar de que esto se transforme también en un llamado turístico como lo hay en toda Europa Central, ¿no? Del turismo cultural? Yo creo que es muy importante que esto empiece a ocurrir de manera coordinada, ¿no? Porque ya ocurre espontáneamente, hay mucha gente que viene, pero que ocurra de manera coordinada es muy importante. ¿Y esto cómo se logra? Se logra con mucha paciencia y se logra teniendo ganas de trabajar junto con otras personas. Y en mi caso las tengo todas. Yo vengo aquí a tratar de unir fuerzas para que los amigos de la Ópera Coruña crezcan. Con esa experiencia que tiene, además, decíamos, del lado de la luz, vamos a decirlo así de alguna manera. Si del lado de la luz es la palabra. Sí, los de Sable Azul tenemos esa necesidad de que donde nos movamos tengamos gente de muchos sitios, ¿no? Hay experiencias, muchas, ¿no? En teatros italianos, en teatros alemanes que tienen, no digo visitas turísticas, tienen auténticos autobuses que vienen de todas partes a ver sus funciones, ¿no? Y vienen aviones y todos ya completamente preparados para venir a los estrenos, para venir a los cierres de temporada, y eso se transforma en una relación que tienen con otras instituciones artísticas. Hace unos días, cosas de la casualidad, hace algunos días en un documental que estaban emitiendo en la 2, bueno, más que un documental, era una especie de serie sobre viajes y viajaban a distintas ciudades pequeñitas del centro de Europa. Cuando hablo de ciudades pequeñitas, hablo de incluso más pequeñas que A Coruña, a lo mejor ciudades pues, de 50.000, de 60.000, de 70.000 habitantes. Y una cosa que me llamaba la atención era que una de las propuestas turísticas, y digo por lo que acaba de mencionar usted, era ese atractivo de sus óperas, o de pequeños teatros, de pequeños recitales musicales, de pequeñas óperas. Y claro, decía yo, bueno, ¿cómo puede ser que eso, en lo que allí serían pueblos pues un poco más grandes, de eso, de 50, 60, 70.000 habitantes, haya ese reclamo, la gente viaje específicamente para ver el pueblo, pero porque quiere ir a ver esto? ¿Y cómo podemos hacerlo aquí? Claro. Bueno, hay una cosa que ayer precisamente comentaba, conversando con un amigo periodista, que el verdadero germen, la verdadera franja donde vive un arte como la ópera o incluso la música académica, la música clásica, no son los macroeventos ni los eventos gigantescos. Esos son muy interesantes y son fantásticos porque a uno ve a la estrella que está de moda, uno va en ese momento, pero donde vive la música clásica y la ópera es en esa franja media. En esa franja media ocurren muchísimas cosas muy interesantes, muy locas, muy divertidas, que son las que generan afición. Hay gente que tiene años viajando a un pequeño pueblito en Alemania a ver una famosa Aida, ¿sí? Que el vestuario son las verduras contra las frutas, y se ha convertido en un clásico, que en principio se convirtió en ver un chiste. Hoy día la gente va y es exactamente lo que pasa con el cine culto. Entonces, eso también ocurre en la música clásica, ocurre en la ópera. La gente viaja a estos pequeños teatros que han hecho cosas que han sido llamativas, interesantes, y se convierte en un llamado para el pueblo. Coruña ha hecho cosas muy buenas y debería poder sentirse orgullosa de todo eso y de que eso se convierta en un llamado claro para que la gente venga sabiendo que hay un sello y una identidad de la asociación. Entonces, claro, eso se hace intercambiando, se hace moviendo la información, se hace que otras personas vengan y lo vean, se hace haciendo que todo eso llegue a los oídos de esos melómanos que muchas veces a la gente le parecen que son simplemente una banda de psicópatas que viajan por el mundo detrás de cantantes, pero no, son gente que vive con pasión lo que ama, y es eso, y ese es el público que digamos que hace que todo esto esté vivo, y es allí un poco donde hay que entenderlo y hay que también convivir con ellos y ver cuáles son las cosas que necesitan. No digo que hay que ser complaciente 100% con el público, porque también nuestra intención es que el público crezca y se abra a nuevas escuchas, a nuevas experiencias. Hay que ser crítico también. Hay que ser crítico, exactamente.
pero lo que no, como decía yo tenía una profesora de francés que me decía que en el arte es como estudiar francés, que no es que hay que ser antipático, ¿no? Para que el arte sea bueno, pero sí un poquito fastidioso todos los días, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? No hay que llegar al punto de antipático, de pretencioso, pero ciertamente tener un nivel de exigencia alto. En eso nos ponemos en lo que será esta primera temporada que comienza en septiembre. Bueno, no sé si nos puede adelantar algo. Pues sí, en esta temporada tenemos yo creo que un elenco, una variedad bastante interesante, ¿no? Creo que es una temporada, a pesar de no ser muy larga, pero así es más o menos dentro de la dimensión que se ha venido manejando en los últimos años. Y tenemos puros títulos sanguinarios en esta temporada, por venderlo de alguna manera, son puros títulos sanguinarios. Tenemos La Fuerza del Destino, que es una obra, una de las últimas obras del maestro Giuseppe Verdi, que fue la que lo trajo del retiro en Rusia en el 35, y entonces esa es una obra que está llena de peregrinaciones jacobeas, de asesinatos, de malos entendidos, de gente que no puede vivir con su vida y que tiene dentro de su estructura musical piezas famosísimas que van a inmediatamente llegar al oído de los escuchas, que mucha gente piensa que no conoce la ópera, pero la conoce perfectamente. Y los que la conocen ciertamente no esperan otra cosa que escuchar la Vergine degli Angeli cantada allí, ¿no? Por Angela Mead, que vendrá en esta producción a cantar esta Fuerza del Destino. Siendo el 70 aniversario, nosotros también queríamos hacer un homenaje al bel canto, porque la tradición belcantista de la Ópera de Coruña es notoria. Aquí han venido las más grandes voces belcantistas de la historia de la ópera, y siempre ha habido una relación muy estrecha con el repertorio del bel canto. Y para celebrar eso hay que poner una estatua al bel canto, y la estatua del bel canto no es otra que Norma, que es quizá la obra más emblemática del belcantismo, junto con Las Reinas Donizettianas. Creo que es un monumento al bel canto. Y tenemos un elenco de gente muy, muy, muy interesante, muy valiosa, que vendrá a hacer esta Norma, que será la única ópera escenificada que tendremos este año, escenificado completamente. Son 2 funciones en el Teatro Colón. Además de ello, también tendremos una ópera barroca, que es una apuesta que me parece muy, muy acertada, ¿no? Visto que nosotros estamos en España disfrutando de las óperas barrocas desde hace muy poco tiempo, sin ir muy lejos de esta misma que nosotros vamos a hacer, que es Ariodante, que es la primera ópera que hizo Händel, ¿no? Después de nacionalizarse y llamarse George, que porque todavía lo ponen que Georg Händel, ¿no? Pero no, esta es George Händel, pues la primera es del 735, ya era George, y fue la primera ópera que hizo en el Covent Garden. Estuvo durante años perdida. De hecho, en España la primera escucha que se tiene de esta ópera es del 2006 en el Liceo. Y nosotros la vamos a tener aquí en una versión de un grupo muy, muy, muy interesante, que es el Pomodoro, que es un grupo de especialistas, gente joven, muy divertida, y que tiene una idea fantástica acerca de la música barroca, que yo comparto también, que es que la música barroca tiene que tener mucho de divertimento, y esto un poco va a ser. Y tenemos a Franco Fagioli como la gran atracción de esta ópera, en el papel protagonista de Ariodante. Ariodante es una ópera de intrigas también. Estamos llenos de intrigas y asesinatos, porque Norma también es intriga y asesinatos. Encaramos la recta final de este Hoy por Hoy a Coruña de lunes. David Iglesias, muy buenas. Hola, Pablo. ¿Qué tal va todo? Todo bien, aquí estamos. ¿Qué tal Otra semana más? Bueno, muy bueno el bien, fin de ¿no? semana, creo. Fin de semana bien. ¿No? Fin de semana bueno en Coruña. Esperemos que el próximo sea todavía mejor. Todavía mejor. Estamos a eso. Pero con en el pensamiento con Arsenio Iglesias. Claro. Cuidado con la festa. Que quitando Quitando fuciños. fuciños, ¿eh? Así que eso. Estamos con la voz un poco tomada por el ambientazo que vivíamos en Riazor el sábado, y que, bueno, evidentemente es trending topic. Y bueno, puedes ver muchos vídeos de la llegada del Depor, del estadio, en todos lados, pero sobre todo en @Coruña Deportiva
Te vas a encontrar unos todo. cuantos. Todo. Pero traigo más cosas tamén. Por exemplo, Mocidades Coruña, que avisaba de que hoxe luns ábrese de novo as inscricións para as actividades de Nocturnia Coruña. Na conta de Mocidade Coruña podedes encontrar toda a programación. También te traigo otro plan para hoy, porque desde hoy puedes ir al Aquarium, que siempre es un buen plan, y además escribían en sus redes sociales: descubre a unos desconocidos de los mares en la expo del Aquarium Finisterrae Gusanos Marinos, con 13 fotos y un vídeo sobre la sorprendente diversidad de los poliquetos que cuentan con más de 12.000 especies por todo el mundo. Así que queda eso, Pues mira, nueva exposición. digamos, nosotros en que el Aquarium. fuimos el jueves. Fuimos Claro, el jueves, ¿no? Si no claro, recuerdo claro. mal al acuario. Siempre es una visita, claro. Pues a partir de hoy, venga todos a ir a ver esos gusanos marinos. Y también para cerrar, te traigo una foto de Turismo de A Coruña que decía: en el Skyline coruñés, la Torre de Hércules no es la única protagonista. La particular torre de control marítimo fue diseñada en los años 90 por Luis Serrano Castañer y es conocida en A Coruña como la H, por su parecido a la letra. Y una foto muy chula de esa H. ¿Qué queda eso? Yo me estoy acordando de aquellos turistas que se habían sacado la foto con la Torre de La Hércules. Torre de Hércules. Con Ellos H. vieron la H y dijeron: La ¿Torre de Hércules? Pues no, tenían que haber entrado en @coronaturismo y se enterarían muy bien. Más concretamente. David Iglesias, muchas gracias. Venga, hasta bueno, mañana. quédate por aquí, que vamos a hablar de las cosas del comer. Por ello vamos. Sitting on a bench waiting for the tico guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. I hope there's some left over. Claro, con esta sintonía maravillosa que ya no sabemos, bueno, casi de memoria porque sí es estupenda. Imagínense la comida y lo que les podemos contar a continuación, si ya con esta sintonía podemos saludar a Chao Fernández Gago. Muy buenos días, Chao. Hola Pablo, buenos días. Que ha tenido hoy una mañana un poco ajetreada, pero aquí está para contarnos, entre otras cosas, la propuesta que tenemos hoy para arrancar el lunes. Lo primero, con una merluza al albariño y después con un bizcocho con una tarta de chocolate, ¿no? Sí, señor, un queque de chocolate. Bueno, pues empezamos con la merluza, lo primero. Pues muy bien, mira. Merluza al albariño. 6 o 8 filetes de merluza. 100 gramos de jamón serrano. Un vaso grande de albariño. Una cebolla. 2 dientes de ajo. Sal, pimienta. Un vasito de aceite. Un puñado de perejil y un chorrito de limón. Muy bien, pues Esto es lo que necesitamos. esto es lo que necesitamos. Por ejemplo, para el jamón serrano, para el albariño, ¿alguno en específico que te guste? No. Uno cualquiera, ¿no? Que sepa bien, vamos a que dar no nos, nombres que que no no nos son estropee la merluza, claro. Eso, claro. Bueno, pues ahora, sazonar la merluza con un poquito de sal, rebozarla en harina, dorarla en el aceite y pasarla a una cazuela de barro. En el mismo aceite freír la cebolla y el ajo muy picaditos. Cuando estén pochados, añadir el jamón cortado a tiritas, el albariño, la sal, la pimienta, el perejil picado y un chorrito de limón. Si no tenemos perejil fresco, pues perejil de seco, así da igual. Dejar que dé un hervor y volcar esta salsa encima de la merluza. Dejarla cocer 12 minutos, 10, 15 a fuego lento, moviendo la cazuela para que no se pegue. Servir muy caliente con patatas cocidas o patatas panaderas. Ay, qué rico. Yo es que esto lo comí este sábado, Chao. Sí, qué rico. Sí, buenísimo. Bueno, sin el jamón serrano, pero tal cual, el resto de ingredientes tal cual me los estás presentando tú y qué rica estaba. Yo lo voy a comer hoy, o sea que muy bien. Pues afortunada, así para empezar el lunes. Bueno, y El lunes. tenemos el pescado, tenemos el postre. bizcocho de chocolate. Que tenemos esa cara de chocolate. Bueno, ¿para esto qué? 150 gramos de chocolate de tableta y oscuro. 4 cucharadas soperas de nata más 2 cucharadas soperas de agua. 125 gramos de mantequilla. 100 gramos de azúcar. 4 huevos. 75 gramos de maicena. 50 gramos de harina. Un sobre de levadura. Y 50 gramos de harina de almendra. Estos son los ingredientes. Ahora, Vale. se derrite el chocolate con la nata y el agua y se reserva. O sea, yo pongo la nata y el agua y cuando está hirviendo echo el chocolate cortado, empiezo a revolver, apago el fuego y ya con el calor y todo eso Ya se va haciendo, ¿no? Solo. Sí. Se bate bien la mantequilla blanda con el azúcar. Yo lo bato con varillas. Se añade el chocolate templado y los huevos, batiendo de uno en uno. O sea, echas uno hasta que cuando se haya incorporado el otro. Mientras tanto, se mezcla la harina, la maicena y la levadura y se añade a la masa. Se integra bien. Después se añade la harina de almendras, revolviendo bien también. Se vierte la mezcla en un molde alargado, untado de mantequilla
y se mete al horno precalentado a 200 grados. Se baja a 180 y se deja 45 minutos. Se desmolda caliente y se deja enfriar. Entonces después le puse por encima un poquito de azúcar glass, pero pueden estar sin nada perfectamente. Sí, aquí tenemos, bueno, la tengo yo aquí delante que lo estoy viendo, pero bueno, como siempre lo podrán ver evidentemente los oyentes en nuestras redes, en nuestra web, para que vea cómo les quedó tanto esa merluza, que lo veo aquí servido en cazuela de barro, Chao. Sí, a mí me gusta mucho cocinar en cazuela de barro. Es que las cosas saben un poco distintas, ¿eh? Sí, tiene otro sabor y además la salsa engorda de otra manera. Bueno, pues esa imagen de la merluza. Y bueno, y la otra que efectivamente Chao le echó ese azúcar glass así un poco espolvoreado por encima, pero bueno, que se puede optar por no, o echársele y luego se sacude así un poquito en el plato y se come tan ricamente. Yo lo eché para la foto, para que quede más mono, pero claro, pero da igual, ¿eh? Bueno, mono yo creo que iba a quedar igual, ¿eh? Glasa por encima, le puedes poner glasa de chocolate, le puedes poner lo que te apetezca, pero vamos, así solito está buenísimo. Bueno, pues con todo esto, con esta propuesta que nos quedamos para servir, en esta propuesta de lunes, esta receta, como decimos, y el resto de las que nos ha hecho cada lunes desde el inicio de la temporada Chao Fernández Gago, pues las pueden encontrar todas en nuestra web, en radiocoruna.com, o mándenos las suyas, que si lo hacen y demás, pues mándenos alguna foto, mándesela a David, que estaremos interesados en ver cómo cocinan. Oye, y si les han quedado bien, que me las manden a mí, y si tienen recetas nuevas, que me las manden a mí. Que bueno, pues efectivamente. Sí, que nos las hagan llegar, las hacemos, las hace Chao. Claro. Digo, hacemos así en un plural majestático, nosotros te apoyamos, Chao, para hacerlas. Tienes todo nuestro apoyo. Las hace Chao y las comentamos aquí un lunes, claro que sí. Pues eso, perfecto. A mí me gusta mucho que la gente intervenga, o sea que si quieren, que manden recetas, que las hacemos y nada, estupendo. Pues con esa petición que nos quedamos, a ver si la vamos recogiendo. Chao Fernández Gago, muchísimas gracias. De nada, hasta el lunes, Pablo. Un abrazo y hasta el lunes que viene. Hasta luego. Lo dijeron en la radio. Y en este casi cierre de programa de Por Hoy a Coruña de lunes, aún nos queda pues reírnos un poco. Antón, Churi, muy buenas. Churi, Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un poco escarado de agorcia de la garganta de este fin de semana, pero bueno. Otro más. Sí, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo no tengo ni idea. Lo digo absolutamente en serio. ¿Qué pasó? Nada, pues hubo un partido de fútbol, Churi. Churi, por favor, descansa, tío. O sea. No, Churi, pero sí. Mira, dice aquí. No, a ver, dice aquí David Iglesias que hizo un poco de frío. A él le pilló el frío, por ejemplo. Sí. Claro, ¿sabes? Por una esquina de Riazor entraba doblado el aire. A ver, bebí agua fría y se me quedó ahí. Os doy mi palabra, esto es absolutamente cierto, no tengo ni idea de qué iba la movida. Entonces, mi pregunta es, a ver. el Depor jugaba con el Ferrol, ¿no? No, venga. No quieres entrar ahí, Churi, no quieres entrar ahí. A ver, para que la gente se ponga en antecedentes, Churi me preguntó una vez que de qué color jugaba el Betis. O sea... Y en un partido yo iba con el Cádiz porque tenía el color de la equipación más bonito. Sí. Churi, yo pues te entiendo. Ese es Churi. Yo te entiendo, Churi, que tú eres de los míos. Yo te entiendo. Claro. Yo te entiendo. Pues, no sé. Si fuera vóley playa, pues aún tenía cierto interés, pero... Vóley playa. ¿Y qué pasa? ¿El otro vóley no te vale, tío? No, tiene que ser playa, o sea, modalidad playa. Con la arena, un chapuzón. La arena, el sol, exactamente, claro. El mar, el sonidito de las olas, claro. Esos vestuarios que son un poquito más... Yo con Churi a tope. Claro. Vale. Bueno, a ver, paso. Bueno, vosotros. entonces. Venga, Sí, es que si no se nos es va que, el tiempo, claro, tío. empezamos a hablar de voleibol y claro. Vamos a ver. Voleibol femenino y playa, que quede claro. Vale, venga, ya te lo apunto, ya está, tío, venga. Mira, vamos a ver, porque yo hoy hice una recopilación. Vamos a ver, nosotros cuando teníamos el programa Zapping y después Turquía, teníamos una sección que teníamos toda la vida que se llamaba Yo Confieso, en el que la gente nos confesaba sus,
todas aquellas cosas que... Secretos más oscuros. Peligro. Sus secretos más oscuros, inconfesables, vergonzosos, pero bueno, que tienen su toque de coña. Entonces, casualmente, bueno, nosotros recopilamos muchísimos. La gente, bueno, pues que es que te meabas de la risa con esa sección, ¿no? Bueno, pues curiosamente, alguien en Twitter el otro día, pues hizo esto. Dice, croquetone, dice, @croquetone con 2 T's. ¿Cuál es la confesión más vergonzosa que os atrevéis a hacer? La mía, me compré originales los 2 primeros discos de Alex Ubago. Bien, a partir de ahí la gente le empezó a contestar y, pues por ejemplo, David le respondió, y yo el recopilatorio de Los Pecos. Bueno, pues a partir de ahí había muchísimas respuestas de grupos musicales, Amistades Peligrosas, fui a un concierto de Miguel Aragón. Entonces, yo todos esos musicales los voy a dejar, porque estaba también Andy Lucas, bueno, Camela, toda esta gente. Entonces, me dediqué a recopilar los otros, los verdaderamente yo confiesos importantes. Así Vale, que voy allá. Pero entonces espera, porque si vamos a hablar de yo confieso, lo suyo, Antón, lo suyo es hacerlo con un orden y bien y así, mira. Zapping presenta Yo confieso. Padre, perdóneme, porque he pecado. Las cosas se hacen bien o no se hacen y para eso tenemos a José Antonio Martínez ahí al quite. Entonces, ahora sí. Antonio Martínez, gracias por recuperar nuestra sintonía de Yo confieso. Ahora sí, ahora sí podemos confesar. Perdón, Entonces. como pequeño homenaje a esta sintonía que acaba de sonar, yo voy a decir dos, yo confieso que recuerdo de esa temporada de Zapping, que uno era, por ejemplo, una chica, Little Chus, que nos había escrito y nos había dicho que ella confesaba que se había tirado un pedo delante de un espejo para ver cómo salía. Curiosidades que tenía la muchacha. Y recuerdo otra chica, Annalise, también, que había confesado que un día se cruzó la plaza de María Pita en bicicleta, en línea recta y con los ojos cruzados para ver si era capaz de no atropellar a nadie. Muy bien. Pero vamos a ver. Muy bien, muy bien. Así. Pues eso, hay muy buen ejemplo de nuestros yo confiesos. Estos son los que yo encontré en internet y que me voy a proceder a leer. Por ejemplo, Robin Rohead dice, me corto las uñas de los pies y las guardo en una cajita porque me da pena tirarlas. Gestión de residuos. Claro, totalmente, tío. Dice, entra dentro de lo cringe, ¿eh? Es un desfase, tío. Dice, Genaro David, dice, cuando voy tarde me salto los ejercicios del programa de entrenamiento del gimnasio, pero clico como que ya los he realizado. O sea, se autoengaña. Trampeando, no, muy bien. Autoengaño. Esto, claro, es que esto no, así no se puede. Dice Temaco Táctico, nos dice, yo pagué 5 años de WhatsApp. ¡Pringao! ¡Me encanta! Lord K dice, lloré en el último episodio de David el Gnomo. Sentimental. Sí, pero esto, claro, esto bueno, no pero eso puede entenderse. Sí, pero a ver, que tiene 40 años, joder, que tiene 40 años este señor. Bueno, hombre, a ver, yo no he visto el final de David el Gnomo, que me pilló así un poco a destiempo, y imagino que David Iglesias tampoco, pero imagino que sería emocionante. Te lo spoileo yo. Sí. Adelante. Se convierte en árbol. Cada árbol que ves es un gnomo muerto. Madre mía. Claro. Ya, Churi, le sacaste el show ahora a todo el personal. Sí, bueno, no se lo iban a ver tampoco. Que no se es poco probable. No, es difícil descargarla. Mira, Nick VK nos dice, compré entradas en la reventa para ver Yo hice a Roque 3. Roque 3, no Rocky, Roque 3. ¡Qué grande! Es una película española malísima, pero horrible. Sí, que la hacían el dúo Sacapuntas. Sí, pero compró la entrada en la reventa, que es que eso ya es... Claro, es ir adrede, muy adrede ya. Es muy... Eso sí que es estar on fire, tío. Vamos a ver. Ken lo dice, me sé de memoria la misa. Si me pongo una sotana, te la hago entera. En gallego y en castellano, canciones incluidas. Y llevo sin pasar por una más de 20 años.
Bueno, Hay auténticos profesionales de la misa y de sus canciones. Sí. Me encanta. Yo a raíz de esa del de Roque, debo confieso. Yo confieso que fui a ver una equivocado. Compré entradas para no me acuerdo qué película había comprado. Me metí en la sala que no era. La sala estaba llena. No me acuerdo qué película era la otra. Creo que era alguna de Downton Abbey. Y me quedé a verla por vergüenza. Pero hace poco. Sí, hace muy poquito. Sí, te hablo de hace, ¿qué? 4 años, a lo mejor, 3 años, por ahí. No más, desde luego. Me quedé a verla por la vergüenza. Porque al principio empecé así un poco raro y dije, no es. No me voy a levantar e irme, claro. O sí. Claro, no me voy a levantar e irme. Y entrar en el otro cine, que ya ha empezado, ya lleva 15 o 20 minutos la película. Y bueno, pues me quedo aquí ya. Y me quedé. Bueno, pues te imagino con esa cara de súper intelectual en plan, no, vengo a ver esto. Vengo a ver esto naturalmente. Oye, me lo pasé muy bien, debo reconocerlo. Debo reconocerlo que me había molado a posteriori. Sí. Bien. A ver, ¿qué tengo por aquí más? Que decía... Es que me perdí. No, lo tengo aquí. Joel Burgos dice, robé una cinta de Richard Clayderman en el Simago de Alcalá de Henares. Richard Clayderman. Que era un poco el Kenny G del piano, ¿no? O sea... bueno, yo creo que esta que nos dice Isabel, yo creo que le pasa a bastante gente. Dice, me he comprado ropa demasiado justita pensando que adelgazaría para poder estrenarla. Y ahí tengo un montón de ropa pasada de moda en el armario y que no me cabe ni me cabrá jamás. Y nunca más. Bueno, para eso está el vintage y estas cosas, entre otras. También, pero eso pasa mucho, lo que acaba de decir ahora Antón pasa mucho. Sí. Aquí David Iglesias levantaba las manos, o sea que él confiesa. Yo confieso que más de un pantalón ahí está, con la etiqueta. Hombre, eso, a ver, que sepa todo el mundo que nunca más, o sea, claro. Es que es imposible volver a poner eso. O sea, eso ya nunca más va a entrar. Bueno, pero eso también es cierto que si lo guardas, ¿sabes? Dentro de muchos años lo puedes vender como pieza vintage maravillosa y te lo quitan de las manos. O sea, sí. No os deshagáis. Atención, de joyas. Laura Chifla. Dice, me dedico a recoger toda piedra que me mola por donde paso. Tengo rincones de la casa llenos de pedrolos. Una vez chupé un cuarzo porque cada vez era más pequeño y no me cuadraba lo que estaba pasando. Y estaba en lo cierto, sí, era un pedrolo de sal. Me encanta. Por favor, pongámonos en el momento de coger la piedra... por favor, pongámonos en ese momento de decir, voy a chupar esta piedra. A ver qué pasa aquí. A ver ¿por qué qué pasa. se les hace? Porque si esto decrece es por algo. Yo conozco a una tipa que se dedicaba a llevarse tierra de aquellos lugares que visitaba, ¿no? Y un día se fue a Hollywood Boulevard y como no había tierra, cogió la tierra de los arbolitos que hay allí, ¿sabes? El típico cuadradito de tierra miserable que hay en una gran ciudad, y se puso a rascar con su botecito y se llevó la tierra junto con los pelos, los restos de grises, de los perros. Allí tiene eso, allí colgando en casa. Qué gran recuerdo. Mira, SCR nos dice, hice caballa para cenar, lo que es a Sharda de aquí, ¿no? Hice caballa para cenar. No me gustó, le di las otras caballas a los gatos. La chuparon un poco, pero tampoco la quisieron. Y como era tarde y no me apetecía bajar la basura con el pescado, lo puse en un plato con ensalada y se lo llevé a la vecina. Quedar guay, quedar guay. Qué riquiño. Pero bien, ahí la relación de vecindario, bien, desde luego. Sí, nada, cero problemas en esa relación, Pilar PZG dice, me encanta ver vídeos de explotar espinillas y granos. Pues eso me pasa a mí. A ver, claro. Fenómeno TikTok. Fenómeno TikTok. Esto. Sí. Relaja. Pedro Carrillo dice, gasto un 44 en zapatos, pero en rebajas no había. Encontré un 45, pero no su par, así que cogí un 46. O sea, gasto un 44, pero ando con un 45 en un pie y un 46 en el otro. Y bien, vamos, que si no nadie se entera. Pero vamos a ver. Yo que te compres un pantalón pensando que no es de tu... Bueno, vale.
le gustaban mucho los zapatos, tío. Le gustaba mucho, oye. Sí, coño, pero bueno, o sea, ¿qué fue? ¿A una tienda de ortopedia para personas que solo utilizan un zapato? Porque no, ¿cómo no había 2,45 o 2,46? Yo qué sé. Mira, que la mayoría de la gente no se dará cuenta, seguro, ¿eh? No, hombre, a ver, es que joder, con esa medida, vamos, vas a dar cuenta, con 45, 46, vamos, ¿qué va? Pues son lanchas, joder, claro. Vamos a ver, el oráculo dice, con 6 años me envolví el cacharro con un chicle Cosmos y aún recuerdo las risas de las enfermeras en el hospital. Me lo estoy imaginando, es maravilloso. Sí, pobre tío. Pero pobre, imagínate el chavalín, ¿sabes? Todo avergonzado y las enfermeras, qué cabronas, riéndose de él. Sí, claro, no. Desde luego aquí el problema son las enfermeras, desde luego. Sí. A ver, mira, un niño de 6 años es lo típico que está jugando con su cosita. A mí me viene a la cabeza el meme ese de ¿por qué las mujeres viven más que los hombres? Pues un ejemplo concreto, un ejemplo de manual. Efectivamente, de manual total, del libro. Oye, la última. La última, bueno, no, la penúltima. La penúltima. Esta es muy pequeñita, porque dice, robé una lata de tomate frito porque sí. O sea, bien. Claro que sí, ¿por qué no? Claro. Y la última, vamos a ver, venga, es que tenía muchas presas. Dice, en el SingStar de la Play 2 lo reviento con una canción de La Oreja de Van Gogh que no sé ni cómo se llama. Una de las tardes de invierno por Madrid. Solo sé que si suena la radio y voy solo en el coche, subo ventanillas y lo doy todo con mi falso vibrato. Eso todo lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Increíble, tío. Ay, qué maravilla. Bueno, quedan pendientes todos nuestros, yo confieso. Sí, por favor. Un día recuperaremos los nuestros. Sí, hay que recuperarlo desde luego. Sí. Y antes de despedir, quería decir que, por favor, que dentro de una semana, puede ser que sí o puede ser que no, estemos ya en segunda división otra vez. Si la semana que viene volvemos a hablar el lunes, si no estoy, me disculpáis. Yo voy a mirar. Si no estás, yo igual estoy contigo, Antón. Vale. Pero bueno, aún no hay nada hecho, así que tranquilidad, mucha tranquilidad, que hay que hacer, está todo por hacer. Desde luego. Por un bico enorme a todos. Un bico grande, Antón y Churi. Un bico, chao. 1:57, David Iglesias, aún nos queda la última de la semana. Que no tenemos a Teba Chacón, pero. ¿Represento a Teba Chacón yo? Puedes representar. Bueno, allá tú, quiero decir. Bueno, claro, es que no sé qué he elegido. Representando los tebatemazos. Claro, tebatemazos. Vamos a por tebatemazos. Como tú veas. Empezamos por la de Teba, José, ¿te parece? Le ponemos la suya para que la escuche y le suba también desde su casa y volumen. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely, Teba Chacón. And you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. I'll be by your side. Teba Chacón. Lo rompemos aquí. DJ José. DJ Martínez ahora mismo aquí en los estudios centrales de Radio Coruña. Bueno, este temazo que lo es, la verdad, de Teba Chacón, este Your Side de Calvin Harris, que esta semana se enfrenta a otro temazo de Blues Traveler, Hook. Este hook de Blues Traveler o el Your Side de Calvin Harris. Así que ustedes ya saben que a partir de ahora, porque ya tenemos activa, ¿no? Esa encuesta, David. Estamos publicándola ahora mismo. Pues publicada esa encuesta, ya saben, tienen hasta el viernes para votar a primera hora.
lo que tienen que hacer es votar por la mía, que es Who, Blues Traveler. Eso es lo que tienen que hacer. El resto pues ya ustedes sabrán. Y nosotros que llegamos hasta aquí, que les esperamos mañana en una nueva edición de Hoy por Hoy a Coruña. Que tengan una buena tarde. Un bico, chao.